Y vamos con la ponencia inaugural. Teníamos muchas ganas de escuchar al doctor Pedro Ruiz porque está comprobado que durante la pandemia ha empeorado la salud mental de toda la población y han aumentado el número de casos de trastornos de la conducta alimentaria y su gravedad. Por lo tanto, hoy tenemos el placer de que nos visite dentro de su apretada agenda, porque me consta que después de acabar aquí en Monzón tiene que coger el coche rápidamente y marcharse hasta Pamplona. Hoy nos acompaña el doctor Pedro Ruiz Lázaro, es jefe de la sección de psiquiatría infantil juvenil del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza y va a ser el encargado de ofrecernos esta ponencia inaugural. El título, Pasado, Presente y Futuro de la Salud Mental Infanto-Juvenil. Después habrá un turno de preguntas, si os apetece alguno comentarle algo al doctor. Por lo tanto, un aplauso para el doctor Pedro Ruiz. Voy a hablar de pasado, presente y futuro, aunque me hayan encargado presente y futuro. Aunque pongo el castillo de Monzón, no me voy a remontar a los templarios, porque la salud mental infanto-juvenil, la psiquiatría infanto-juvenil en la que me voy a centrar, ya lo siento, soy psiquiatra y voy a reivindicar un poco una especialidad que acabamos de tener y estamos muy contentos y que esperemos que los siguientes sean los psicólogos, los trabajadores sociales, los enfermeros de salud mental, que también tengan especificidad. Pues me voy al pasado. Entonces, aquí podéis ver cómo hemos ido modificando los logotipos, nuestra sociedad científica, que es una sociedad científica que curiosamente es de las más antiguas del mundo. Les ganamos a los americanos, a la Academia Americana de Psiquiatría del Niño y Adolescente, por un año, pero yo lo digo. Empezamos en el año 52, solo ha costado hasta 2021 el reconocimiento por parte de los sucesivos gobiernos de que existiésemos como especialidad. Y veis que al principio el logotipo era de la época, de los años 50, un niño que el pobre, efectivamente, como bien decía Chema Abad, cumple todos los criterios de desestructuración social, de pobreza. Da pena, da ganas de adoptarlo. Luego hicimos una cosa muy complicada que se supone que pretendía hablar del desarrollo y este último, que es el moderno de este año, que veis que nos vamos acomodando a los tiempos, que es un poco lo que vamos a intentar hacer. Pero pretendo hacer un homenaje a los que han estado. Entonces, Josep Solé Segarra fue el primer secretario de nuestra sociedad científica y se formó en Europa, porque en aquella época era la forma de conseguir tener una especificidad y es cuando empezamos a tener pioneros de la neuropsiquiatría infantil, que era lo de la época. Veis aquí diferentes papeles suyos y empezaron a juntarse en Barcelona, en el Café del Rin, unos cuantos psiquiatras y empezaron a fundar esta sociedad de neuropsiquiatría infantil en el año 52. Está ya tirado, es una pena, debía ser muy bonito el edificio, pero ya solo nos quedan. Y estos son los primeros que veis aquí, Luis Folcamarasa, José Córdoba, Ramón Bassols, Julia Corominas. Ya había mujeres, esto es una cosa muy importante desde el principio. Costó mucho porque además era una sociedad que se estaba fundando en Barcelona, eran otros tiempos. Y al final se consiguió que existiésemos como sociedad científica y el objetivo principal de esta sociedad médica era desarrollar la neurología y la psiquiatría infantil. Fijaros que valía 100 pesetas la cuota anual, no os digo la que vale ahora en euros, pero en aquella época me parece que debía ser un pastizal. O sea que ser psiquiatra infantil ha sido siempre muy costoso, que lo sepáis. Bueno, entonces aquí los primeros. Es una pena porque en 2002 quedaban 3 supervivientes, en 2022, por desgracia, por razones biológicas, ya no queda nadie. Al cabo de 2 años llegaban a 100, la verdad es que no hemos avanzado mucho, porque en los años 2020 éramos 400 socios, que es precisamente ahora en este momento los psiquiatras infantiles reconocidos en España han solicitado 800 y de momento 400 tenemos el título, que está muy bien. Y veis que ya se hacían sociedades, en la sociedad científica hacía congresos. Me voy a este, que es el que hicimos en Zaragoza. Bueno, yo no, que no, en ese momento no estaba, no había ni nacido, pero estaba Agustín Serrate, del que luego hablaré un poquito más porque es oscense y es uno de los padres a nivel europeo de la psiquiatría infantil. Aquí lo tenéis más cerca, ese señor con gafas que está en la segunda grada, el tercero por la
Dios mío, no sé si izquierda o derecha, por vuestra derecha. Y veis que aparte de actividades científicas también había momentos para hacer networking, que se dice ahora, Y una cosa muy importante, vestían de gala, que esto ya lo hemos perdido. La cena era de gala de verdad, iban muy elegantes tanto los hombres como las mujeres. Y recordar al profesor Agustín Serrate, que para nosotros es nuestro maestro, que en el año 67, un buen año que nací yo, pues inauguró precisamente en el contexto de la cátedra de Ramón Rey Ardid la primera consulta de psiquiatría infantil que hubo en Aragón y una de las primeras de España. Hasta tal punto, bueno, aquí las fotos para que veáis tanto a Rey Ardid como a Serrate, por si no los conocíais, en color. Y Serrate era experto en psiquiatría infantil, pero también en técnicas proyectivas en el Rothschild. Y llegó a ser presidente de la Unión Europea de Paidopsiquiatras. Es decir, que curiosamente, antes de ser especialidad, sin embargo, presidimos a nivel europeo las sociedades científicas. Y aquí esta foto me gusta mucho porque recoge a Agustín Serrate, más allá Mariano Velilla, que fue mi maestro, y otra de mis maestras que ha fallecido este año y que quiero rendirle homenaje, que es Antonina Bonalspi, que fue pionera en la psiquiatría en Aragón, fue la primera alumna de la Escuela de Psiquiatría y psiquiatra infantil, que esto es una cosa importante. Y también está Pilar Mirabete, que fue otra psiquiatra infantil que falleció hace años, que fue de las pioneras. Aquí pues, también vuelve a salir Antonina con Agustín Serrate. No os asustéis, que se acaba ya la historia. Estos señores eran muy importantes y falta, si consigo esto, muchos de vosotros participaríais en algún plan de salud mental a lo largo de vuestra vida, sea como profesionales, sea como pacientes expertos, y este fue en el que más tiempo estuvimos para hacer el plan de salud mental infanto-juvenil y se recogió la historia. Recordamos desde el Pinar de Teruel, que ahora es un centro para personas con discapacidad grave del IAS, pero que inicialmente fue uno de los 4 centros dedicados a la psiquiatría infantil a nivel residencial en España, y cómo poco a poco se fueron haciendo recursos en el Gobierno de Aragón. Y nos vamos al presente, que han hablado de que efectivamente la pandemia nos ha trastornado la vida a todos. Afortunadamente parece que ha terminado. Esto cuesta decirlo porque igual estamos mentando la bicha, pero parecía que todo ha girado en torno a este coronavirus en los últimos años y aparecía por todas partes. He pasado muy rápido el toro de Osborne convertido en coronavirus, pero bueno. Y la cuarta ola era la de salud mental. Teniendo en cuenta que en Aragón hemos tenido una ola más que los demás y vamos ya por la 7ª, 8ª, pues yo no sé muy bien cuál fue la de la salud mental, pero desde luego es que a partir de la 2ª, 3ª ola la salud mental empezó a ser un tsunami. Los primeros estudios nos decían que había malestar emocional, que había problemas de conducta, pero tampoco una cosa muy importante. Nos decían que según avanzaba el confinamiento aumentaba la presencia de dificultades psicológicas. Fijaos, un 5% de los individuos se catalogaba como deprimidos, un 2% con ansiedad y un 10% de los escolares irritabilidad. Pues esto es lo que estamos viendo desde entonces, un gran malestar emocional en nuestros adolescentes. Bueno, veis que no se observan muchas diferencias respecto a características poblacionales en otras muestras de referencia. Pues ya os digo que esto al principio se vio estos desajustes psicológicos, pero se han ido incrementando a medida que ha ido pasando el tiempo. Es increíble la cantidad de artículos, de publicaciones y sobre todo de factor de impacto que ha ido alcanzando todo lo relativo al COVID. COVID y salud mental ha disparado. De hecho, es un problema para los que se dedican a la universidad. Sus papers han pasado del cuartil 1 al cuartil 2, es decir, bajar por culpa de las publicaciones del COVID y el factor de impacto. Pues fijaros, si miramos lo que dicen los padres y los abuelos, el 72% asegura que los hijos o nietos convivientes tienen cambios de humor y cambios del sueño. Lo de los cambios del sueño, que esto ya sabéis que ocurre siempre en verano, hay un retardo de fase, los adolescentes se acuestan tardísimo, se levantan tardísimo, y este verano han ido a todas las fiestas de la comarca, de la Redolada, y más allá, porque algunos han recorrido los Sanfermines, Teruel, La Vaquilla, del Ángel, en fin. Y ahora les toca el Pilar, por cierto. Entonces, en este estudio nos dicen
hecho en Austria, de austriacos, síntomas depresivos, de ansiedad, insomnio y trastornos de alimentación significativamente más altos en 2021 que antes y al principio de la COVID. Porque es verdad que durante el principio no notamos mucha diferencia, pero luego fue espectacular. Y fijaros, 1/3 de los adolescentes informó de pensamientos suicidas, porque la información de ideación suicida ha subido. Y otro tipo de conductas que luego veremos. Curiosamente también el uso de smartphone, de teléfonos inteligentes, de pantallas, que esto ha sido espectacular, cómo se ha aumentado. Lo que ocurre es que hay estudios que relacionan mayor número de uso de pantallas con malestar en cuanto a salud mental. Perdón, que voy muy rápido, pero no tanto. Este es un estudio entre italianos y españoles. El 85% de los padres, cambios en el estado emocional y en el comportamiento de sus hijos durante la cuarentena. Voy demasiado rápido, perdón. Dificultad para concentrarse, aburrimiento, inquietud, nerviosismo, soledad, malestar y preocupaciones. Los padres españoles informamos de más síntomas que los italianos, pantallas con mayor frecuencia, menor tiempo de actividad física y durmieron más horas. Y la convivencia familiar se hizo más difícil. Esto no es de extrañar, por cuantas más horas de contacto cara a cara, probablemente hay más probabilidad de que haya problemas en la convivencia. Tengo un tic en el dedo que se me va más rápido de lo previsto. Bueno, entonces, cambios sin precedentes en la forma en que nos organizamos socialmente en nuestra rutina diaria, y niños y adolescentes se vieron muy afectados por el retiro abrupto de la escuela, la vida social y las actividades al aire libre. Porque lo cierto es que no sabemos muy bien las causas de por qué ha subido tanto los problemas de salud mental en este momento. Si ha tenido que ver con el estrés mantenido, con la incertidumbre, con los cambios sociales, con el hecho de, efectivamente, de tener menos información de la comunicación que nos informaba tener la boca tapada con las mascarillas. Ya sabéis que luego es curioso cómo a veces nos inventamos trastornos. Cuando se pudo retirar la mascarilla de los colegios, en televisión durante una semana salió un síndrome que tenían los adolescentes, que es que tenían mucho miedo a quitarse la mascarilla por si les veían los granos. Entonces, son cosas curiosas. Yo tuve una paciente que lo había visto en el telediario y me lo refirió en la consulta. No sé si lo habéis vuelto a ver, yo no lo he vuelto a ver. Son cosas que a veces también corremos el riesgo de la imitación, de cómo generamos olas de enfermedad y de malestar de unos a otros. Entonces, parece que el estrés sí que ha repercutido directamente en la salud mental. Esto, la mayor parte de autores consideran que es una de las causas más probables. Aumento de ansiedad, cambios en la alimentación y la dinámica escolar, miedo, incluso falta de escala del problema, tener la sensación catastrofista de que el mundo se va a acabar por culpa de la pandemia. Y esperamos que el daño a la salud mental sea resultado del efecto secundario de esta pandemia y pueda ser mitigado mediante una intervención adecuada. Esto siempre se pone en los artículos al final que hay que hacer para intentar mejorar la situación. Un estudio de resiliencia en España y en Ecuador, con esta muestra de adolescentes. Me he pasado de rapidez, perdón. Tengo problemas yo con esto. A ver, vale. Perfil de ajuste adaptativo ante la pandemia fue ser chico, no haber presentado un evento vital estresante, no tener problemas de salud física ni psicopatología previos y residir en España. Es decir, vivir en un país con mayor renta per cápita como España es bueno para la salud mental, ser chica es malo para la salud mental. En cuanto a los datos que encuentran aquí, parece que han sido más vulnerables las mujeres que los hombres adolescentes. Y si ya tenías previamente problemas de salud física o mental, había más probabilidad también de que la pandemia te los agravase o te los precipitase. Entonces, o también tener un acontecimiento vital estresante en los últimos tiempos. Este es estudio de la Fundación ANAR, que ya sabéis que es una fundación de ayuda telefónica, es un poco como un teléfono de la esperanza, pero pensado para la población infanto-juvenil. Y entonces han visto que se incrementan los problemas psicológicos y aumentan los problemas derivados de la tecnología, que ya son 1 de cada 3 casos. La gravedad también se ha incrementado, ¿vale? Fijaros que incremento de los casos de urgencia alta, 39%, y de máxima gravedad, 55%. Y llegan a un agravamiento y mayor duración de los problemas también. Secuelas psicológicas del COVID durante el confinamiento se disparan la ideación suicida. Fijaros que la ideación suicida en este estudio es espectacular, 244%. Ideación, esto es importante matizarlo. Ansiedad, 280. Baja autoestima, 212. Depresión, tristeza, 87.
Y los trastornos de la alimentación, fijaros, 826, que es un poco lo que vemos nosotros en el día a día en las unidades. Y en la vuelta al cole, por cierto, que es importante, hubo también, ya sabéis, un periodo que no hubo escolaridad y se incorporaron, autolesiones, que es otra de las modas, epidemias, efectos del malestar emocional y la forma de aliviarlo, que ahora se ha vuelto normativo entre muchos adolescentes, la agresividad y el duelo, porque también, por desgracia, hubo fallecimientos, además de unas circunstancias en las que era más difícil elaborar precisamente el duelo. Bueno, infografía, que me la paso rápido, es lo mismo que he contado, pero en más bonito. Esta presentación se queda el PDF y será publicado por parte de ASADME. Lo digo porque si alguien se agobia de que paso muy rápido las diapositivas, si las quiere leer con calma podrá. Y esto. Las pantallas, las redes sociales han subido espectacularmente. Estamos batiendo récords en cuanto a número de usuarios, que España somos de los mayores, y en cuanto a número de horas que empleamos. Y luego el fenómeno creciente, ya sabéis, entre los adolescentes, es el TikTok, que, bueno, pues ha sido espectacular. Yo recuerdo el primer año de la pandemia en el pueblo de mi mujer, Murillo de Gállego, ver niñas de 8 años bailando en la plaza y no sabíamos qué hacían, y era que se estaban grabando para colgarlo en TikTok. Que como todas las redes sociales, por cierto, en teoría no se pueden colgar contenidos antes de los 16 años. Pero bueno, este es otro tema. Pues espectacular cómo se han incorporado las redes sociales y España va asumiendo en todas las escalas. Y esto, el problema es que se ha visto que a mayor número de exposición a horas de pantallas se incrementa el riesgo para muchos problemas de salud mental en infancia y adolescencia. Y me voy a centrar un poco en los trastornos de conducta alimentaria, que no sé qué tal voy, fatal, pero bueno. Bueno, pues recordar que cuando estábamos volcados en la pandemia descubrimos que seguía habiendo una endemia con proporciones epidémicas, que eran los trastornos de conducta alimentaria, y lo recordamos. Y estudios que demuestran incrementos de casos, os voy a poner unos cuantos, que son estudios publicados del año 20, del año 21, del año 22, en que se ve que ha aumentado la incidencia de anorexia nerviosa, con necesidades de ingreso además, casos más graves, incrementos en todas las unidades y en todos los países. Bueno, me he vuelto a pasar demasiado rápido, perdón. Preto demasiado, esto es un problema. Bueno, y este era el que quería. Aumento de casos con incrementos de hospitalización, que me lo dejaba. Incremento de la actividad física, que es un fenómeno también que ha pasado desde la pandemia y ya se ha incorporado a las rutinas. Eso, hacer rutinas con influencers que te adiestran, pues también puede ser un factor de riesgo si uno se obsesiona para acabar con un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, el entrenamiento online es tendencia mundial. No quiero ser malo y preguntar aquí, sobre todo porque no veo nada del público, cuántos hacéis entrenamientos online en casa y rutinas, pero los adolescentes, desde luego, muchos. Y alguno de ellos acaba. Esta foto me gusta ponerla porque estamos en un congreso de obesidad, Mariano Velilla y yo, en Sevilla, y siempre la pongo, me hace mucha ilusión verla, que nos la hizo el marido de otra psiquiatra infantil, que es fotógrafo aficionado. Y entonces, para que veáis cómo ha ido la tendencia, a partir de los años 90 subimos mucho los trastornos de conducta alimentaria, parecía que habíamos bajado, pero llegó la pandemia, ¿vale? Y del récord que teníamos en 2014 de 126, pues lo hemos pulverizado, que hemos llegado a tener. Bueno, esto las voy a pasar muy rápido para que veáis que trabajamos mucho y vemos muchos pacientes y que las cifras asustan. 2014, 2015, 2016, esto, si alguien se lo quiere mirar, lo dejaremos en la presentación. Y me voy. Fijaos, en 2020 eran 81, porque en 2019 teníamos muy poquitos, 71. En 2020 subieron, pero ¿qué pasó en 2021? 140. Es decir, de 2019 a 2021 duplicamos los primeros días, que los habíamos bajado gracias a un programa de calidad para ser más terciarios y ver casos más complicados. Pero, pese a esto, en 2021 llegó el desborde y en 2022 los datos que tenemos hasta ahora es que vamos a bajar un poquito, que son 137, ¿vale? Que, por cierto, hasta julio iban a ser 143. Menos mal que llegó el verano y bajó un poco la presión asistencial. Entonces, esto lo hemos estudiado y efectivamente hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la gravedad de los casos, a la pérdida de peso, a la necesidad de ingreso
entre 2019 y 2020 y lo publicó. Esto fue un trabajo de fin de grado de una estudiante. Es que los casos de alta gravedad y las conductas restrictivas con disminución de pesos entre 10 y 20 kilos habían subido. Y también volvimos a hacer otro trabajo fin de grado, en este caso 2019 versus 2021. Esto voy a irme al final, que si alguien está muy interesado pues se quedarán los datos. Porque si no os voy a matar aquí con estadísticas y tablas, que está muy bien. Nos vamos aquí. Entonces, el número de pacientes con pérdidas de más de 20 kilos se triplicó en 2021 con respecto a 2019, aun suponiendo la muestra solo el doble. Y observamos un aumento de casi el 25% en las conductas restrictivas. Y las conductas purgativas también aumentaron entre ambos periodos, afectando a un 36,1% de los sujetos en 2019 frente a un 55,9%, aunque no es estadísticamente significativo porque tenemos una muestra mucho mayor de anorexia que de restrictiva que de purgativa, y lo mismo pasa con los atracones. Pero se ha incrementado la pérdida de peso y se ha incrementado la anorexia restrictiva. Ya nos cuentan cosas que no nos contaban antes, como esto del ejercicio a través de vídeos de YouTube, y ha aumentado síntomas físicos como la amenorrea secundaria, que esto ya sabéis que tiene que ver con la mayor malnutrición, sin más. Bueno, entonces, ingresos aumentados en un 50%. Fijaros cómo se puede llegar a colapsar un sistema si duplicamos el número de primeros días de casos más graves que necesitan ingreso, que solo es un 20%, y las camas ya estaban siempre llenas. Afortunadamente, pues esto está en vías de solución. Esto no solo nos ha pasado aquí, sino que en otros sitios también, en este caso es un estudio de Madrid, también han visto que se han incrementado los casos de trastorno de conducta alimentaria y la gravedad. Como cosa presente, vuelvo a insistir en que tenemos 400 personas y subiendo este título de psiquiatría infantil y de la adolescencia, que luego esto es complicado porque la sociedad científica, que éramos Asociación Española de Psiquiatría del Niño y Adolescente, le hemos tenido que cambiar el nombre por la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, y resulta que el título es de infantil y de la adolescencia. Entonces, a veces vivimos en una dificultad de saber qué nombre es el correcto. Pero bueno. Futuro. Intento muy rápidamente, y más o menos me voy ateniendo al tiempo, unas reflexiones sobre el futuro. Os he echado un rollo macabeo sobre el presente porque es que hay exceso de información, pero quería que supierais que se ha publicado un montón de artículos que demuestran que han subido espectacularmente los casos de salud mental y espectacularmente los casos de trastorno de conducta alimentaria, y que también en nuestra comunidad autónoma, con nuestros datos, así lo reflejamos. Es innegable que hay mayor malestar emocional en nuestros menores, y esto yo no creo que haya venido para irse, yo creo que ha venido a quedarse. No hablo de problemas graves de salud mental, hablo de malestar emocional, los nuevos malestares, es lo que estamos hablando ahora. Hay una considerable baja tolerancia a la frustración e irritabilidad en la población general y también en la infantojuvenil. Los adolescentes que son irritables e inestables por definición, pues ahora están peor que nunca, y sobre todo las adolescentes de 13 años. Las adolescentes mujeres de 13 años están como nunca, las pobres, de mal, con un malestar terrible, y además lo expresan con autolesiones no suicidas, que es la forma de aliviar su malestar, lo transmiten por las redes sociales, con lo cual se generan fenómenos de contagio y ampliación del síntoma. Y bueno, pues estamos un poco desesperados en las unidades de salud mental, los psicólogos, los enfermeros, los trabajadores sociales y los psiquiatras, cómo dar una respuesta adecuada a este malestar emocional. Bueno, nos contarán a lo largo de la jornada propuestas de actuación desde Cataluña y desde otros sitios, pero desde Cataluña sabéis que siempre tienen propuestas pioneras y más recursos, y entonces, sí, tenía que decirlo. Pero todo se puede copiar. Igual que copiamos los síntomas del malestar, pues podemos copiar también las soluciones. Y luego hay una diversidad cultural, familiar y sexual que hace apasionante la consulta. Porque claro, yo os hablo como cisgénero heterosexual binario, ¿vale? Pero mis pacientes me lo ponen más complicado. Y entonces ya no voy a hablar de las familias desestructuradas como factor de riesgo, bueno, pues el cómo la ley del divorcio, que fue estupenda,
en su momento transformó la sociedad, pero nos ha generado una complejidad a veces el proceso traumático de las separaciones, familias reconstituidas, conflictos de lealtades, que esto también vino para quedarse y está ahí, tenemos que manejarlo. Y luego la diversidad cultural. Afortunadamente somos un país abierto que está recibiendo muchas culturas diferentes, entonces todos los fenómenos de aculturación, de psiquiatría transcultural, de psicología transcultural que habíamos estudiado en la teoría y nos informaban los americanos, pues es que ahora ya básicamente esto desde hace años ya forma parte de nuestra consulta y cada vez más. Que esto, que es una riqueza, también supone una complejidad. Luego, muy importante que haya profesionales y dispositivos específicos. Hemos empezado por la psiquiatría, pero tiene que haber psicólogos, ya no sé si de la infancia o de la adolescencia, infantiles y adolescentes, de niños y adolescentes, de niños, niñas, niñas y adolescentes, pero tiene que haber psicólogos específicos con título, porque los hay, pero sin título. Bueno, sí, con título de psicólogo sí, sin título específico. Trabajadores sociales psiquiátricos, enfermeros de salud mental con especialidad, formados en edades del desarrollo infanto-juveniles. Y yo creo que ese es el futuro. Y luego, pues, dispositivos específicos, que realmente no mezclemos churras con merinas, que está muy bien, pero también está muy bien que cada uno tenga su espacio propio, que además es lo que marca la ley. Necesidad de formar atención primaria y pediatría comunitaria. Esto, uno de los graves errores que tenemos en este país en la formación especializada es que los pediatras no se forman en salud mental. Solo los que quieren, de forma voluntaria. Eso es un claro error. La mayor parte de pediatras van a trabajar en primaria y ¿cuánto era? El 25%, el 20 y tantos % de sus consultas van a ser de salud mental. No se sienten formados ni preparados, ¿qué hacen? Derivan. Cuando en muchos casos sería mucho mejor un abordaje comunitario. Algo mejor estamos en atención primaria a partir de los 14 años, pero no siempre. Que ahora la pobre atención primaria está como está, pero esto es otro debate. La quemazón de los médicos de primaria y por qué nadie elige en el MIR ahora medicina de familia, que es una especialidad muy bonita, pero no la quiere nadie. Pero ese es otro debate. Entonces, necesidad de formar específicamente en temas de salud mental, que además son muy gratificantes, a atención primaria. Y también plantearnos pues, soluciones, como se ha hecho en Cataluña, de poner psicólogos clínicos en las unidades de atención primaria, o esto que se ha inventado ahora de agentes de bienestar, en fin, soluciones. Problema, falta de recursos ante la creciente demanda de la asistencia, porque además, por desgracia, los profesionales somos de respetable edad. El 50% mayores de 55 años, un 25% mayores de 60 años. Esto significa que en 15 años o estamos todos trabajando fatal o tendrá que venir gente a sustituir a las plantillas. Con una necesidad por parte de Europa, por cierto, de hacernos nada eventuales, todos fijos. Con lo cual, hay trabajo, formaros, que tenéis trabajo. Y me voy a una parte también interesante, la genética. Si hace unos años, cuando tenías un trastorno del espectro autista, ya ni planteabas hacer un test genético porque la probabilidad de que saliese algo era muy baja, ahora el 25-30% de las personas con TEA encontramos una causa genética. Ya sabéis, aparte de las enfermedades raras, que casi todos los pacientes con enfermedad rara terminan teniendo problemas de salud mental, tenemos un porcentaje muy alto de TEAs y cada vez que vamos avanzando más en genética, que vamos encontrando una causa. De momento no un tratamiento, pero sí una causa que nos ayudará en el futuro. Y luego, una de las cosas que yo creo que en salud mental también tenemos que empezar a pensar es tratamientos personalizados, esto que se habla tanto en oncología, en medicina, pues esto yo creo que es el futuro, así como también recordar que nos tenemos que basar en ciencia. Yo siempre digo terapia basada en pruebas científicas, porque evidencia es un anglicismo horroroso que es el consagrado, que de hecho es el que se utiliza en una guía de práctica clínica. Yo siempre lo cambio, si me dejan revisar, y siempre me lo vuelven a revisar en la edición final y ponen evidencia. Pero yo lo intento. Pero eso tiene que ser la base de nuestra práctica clínica habitual. Utilizar la ciencia sin olvidar, que esto es un arte, efectivamente, que necesitamos y sobre todo que trabajamos con personas. Entonces, es muy importante una característica del buen terapeuta, que es la flexibilidad. Y con esto, no sé si he cumplido el tiempo o me he pasado, que si me he pasado pido perdón. Y voy a beber agua, ahora viene la pausa de hidratación y las preguntas.